Vamos ahora hasta la ciudad de Cuernavaca, ahí sí tuvimos éxito, ¿verdad? Sí pudimos hacer contacto con Andrés Saavedra Bendaño, él es integrante del movimiento Paz, Tierra y Libertad. ¿Y sabe por qué vamos a hablar con él? Porque el día de hoy, 20 de abril, es el Día Mundial de la Marihuana. Entonces, recordará usted que él fue uno de los impulsores de este proyecto de hacer de Tetecala un pueblo canábico donde se pudiera cultivar y sobre todo utilizar esta planta para los usos medicinales que bueno que ya son muy conocidos. Así es que los saludo primero. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Evaristo? Muy buenos días a todo tu público de Cadena Sur Medios. Y pues bueno, aquí a la orden para la entrevista, para lo que se requiera en relación con el Día de la Marihuana, un día norteamericano realmente. Así es, cuéntanos primero, por favor, el proyecto que ustedes tenían. Primero, de manera general, ¿cuál era el tema con esta planta? ¿Era reivindicarla? ¿Era utilizarla en sus potenciales efectos para la salud? De manera general, ¿cuál era la intención que traían? Sí, el objetivo general ha sido el poder hacer que los campesinos y los cultivadores de esta planta pues se reivindiquen, más allá del tema que tiene la planta en el que la visión que se le da desde la perspectiva cultural es una visión negativa. Debemos recordar que México es el segundo productor de cannabis a nivel mundial, solamente después de Marruecos. Entonces tiene un potencial muy importante económico y en la derrama también histórica de nuestro país. Entonces el objetivo del proyecto pues siempre fue el cultivo por parte de las manos campesinas, el reivindicar también a las manos campesinas en torno a esta temática y sobre todo la no criminalización de los cultivadores que tienen una naturaleza indígena o una naturaleza campesina y pues el seguimiento que nosotros dimos pues tenía que ver con el plan de Ayala. Recordemos que lo que se suscribió en Tetecala fue el plan de Tetecala, que es precisamente un documento que enmarca algunos puntos parecidos a los del plan de Ayala, en donde lo que se busca precisamente es la liberación del cultivo de la cannabis en el aspecto de campesino, el aspecto de las tierras, pero sobre todo el derecho que siempre estuvimos tutelando fue el derecho de libre cultivo. Esto quiere decir que las personas que tienen una tierra y que tienen una naturaleza tanto agrícola como campesina o indígena, el mínimo derecho que tienen es a elegir qué es lo que van a sembrar, cómo lo van a sembrar. Entonces, el objetivo de este proyecto fue desde el principio el derecho de libre cultivo hacia los campesinos, hacia las mujeres campesinas, y lo que nosotros pues llevamos fue el plan Tetecala, que es precisamente estos puntos que permiten a los campesinos llevar un libre cultivo y no ser criminalizados por el cultivo de la marihuana. Claro que sí, qué bueno que nos lo recuerdas. ¿Y en qué va el proyecto? ¿Qué de todo lo planteado se ha alcanzado? Se han alcanzado varios rubros, hay algunos puntos y algunas zonas, tanto en Morelos como en otros estados, en donde se ha dado seguimiento documental, sobre todo del cultivo. Hemos tenido ya también algunas tesis llevadas en algunas universidades, como la Universidad de Chapingo, que hay una tesis que habla precisamente del protocolo de cultivo en Tetecala. Ya es un protocolo que nos establece algunos puntos científicos de cómo desarrollar estos cultivos en estas áreas. Recordemos que cada área es distinta, qué tipo de nutrición tienen las plantas. Tenemos también otra tesis ahí en la UAM Xochimilco, que nos habla también de Tetecala como memoria histórica, ¿no? Y nos habla de precisamente cómo en estos lugares, sobre todo zapatistas, pues recordamos que este tipo de situaciones pues encienden de nueva cuenta la dinámica social, ¿no? Es un recuerdo que tenemos de tierra y libertad. Hoy tenemos pues la tierra, pero no la libertad de sembrar lo que queremos. Y lamentablemente pues por parte del Estado no ha habido una respuesta ni buena ni mala. No hemos presentado más de 125 documentos en lo que va de estos 3 4 años, de los cuales pues no hemos obtenido todavía ninguna respuesta, pero también hemos estado con intención del cuidado precisamente del campesinado y de las personas que se encuentran involucradas en la temática, un poco en resguardo, ¿no? Sin tanta intención de tener
confrontación ni con el Estado ni con nadie, sino más bien en el estudio precisamente de la planta y de las posibilidades tanto jurídicas como sociales de que pudiera darse que México resaltara con una industria canábica internacional, porque realmente México siempre ha sembrado hacia afuera, siempre ha sembrado para la exportación. Entonces, pues estamos esperando que también se den las condiciones tanto políticas como sociales para que este proyecto pueda alcanzar su cúspide. Recordemos que el plan de Ayala, si bien es cierto, se firma durante la Revolución, su consolidación a través de la ley agraria, pues es casi 40 años después. Entonces, este tipo de movilizaciones sociales en donde una idea surge, regularmente no se ejecutan inmediatamente, hay que esperar a que se den las condiciones y sobre todo a que también la gente, los cultivadores, los medios de comunicación, las universidades, pues puedan comprender cuál es el sentido real de la planta y cuáles son los objetivos precisamente de que los grupos campesinos, grupos indígenas puedan priorizarse como cultivadores iniciales en esta industria canábica internacional. Bien, pues leemos o entendemos entonces que hay que tener paciencia, ¿no? Que están las líneas ahí trazadas y van a ir avanzando poco a poco. En cuanto a Tetecala, que se pretendía que fuera el primer pueblo canábico de México, ¿todavía le consideran esta categoría? Fíjese que precisamente Tetecala tuvo esa problemática, creo yo, ¿no? Que hubo esa confusión precisamente de un pueblo canábico a un pueblo de donde surge precisamente el cultivo, ¿no? Hay una distinción entre una cosa y otra. El pueblo canábico pues tenía más una intención de consumo, tenía más una intención de generar algunas líneas turísticas relacionadas con la cannabis. En cambio, el plan Tetecala tiene más una relación directa al cultivo, ¿no? No estaba enfocado en el consumo, no estaba enfocado en la comercialización ni en el turismo, sino más bien a las manos campesinas. Entonces, me parece que el proyecto de Tetecala Pueblo Canábico actualmente no le he visto ningún avance. Le soy sincero, hubo una división precisamente por esa situación, ¿no? En donde algunos estaban más en la línea del consumo, algunos estaban más en la línea del pueblo canábico, y en este caso, pues el objetivo que nosotros traíamos desde el plan de Cala, pues era más una visión relacionada con el consumo campesino, con el cultivo campesino, con el cultivo indígena y sobre todo con la perspectiva de salud y temas industriales relacionados con el cáñamo y la cannabis. Entonces, el Tetecala canábico me parece que no ha tampoco tenido ese avance que se esperaría, pues derivado de también las situaciones de seguridad y situaciones políticas que muchas veces encubren o resguardan este tipo de temáticas que tendrán que salir a la luz en el momento histórico que pues ya haya esa efervescencia suficiente para hacerlo, pero pues Tetecala actualmente no ha tenido, que yo sepa, algún avance en torno también al pueblo canábico. Correcto. Andrés, y para que nos quede claro, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de negativo la planta? Para que nos quede claro, porque todavía pues no está muy conocido sus beneficios, el impacto que puede tener en la salud y como has dicho claramente, pues está también satanizado. Ya nada más decir marihuana, pues de inmediato a mucha gente le genera una connotación negativa. Sí, bueno, primeramente hay que señalar que la planta en sí es 100% buena, ¿no? Es decir, una planta, algo que deviene de la naturaleza, tiene una visión completamente positiva, porque recordemos que la naturaleza pues es muy sabia y siempre genera circunstancias que son benéficas para la misma naturaleza, ¿no? La visión que lo ha hecho malo ha sido precisamente la visión humana. Entonces, la planta en sí es 100% buena, se ha utilizado desde hace más de 16,000 años por la humanidad. Entonces, esta planta fue incluso domesticada antes que los perros. En China se utilizó como un suplemento alimenticio, como una planta medicinal, como una planta de apoyo. Recordemos que nosotros como seres humanos tenemos y todos los animales vertebrados del planeta tienen un sistema endocannabinoide. Esto quiere decir que está relacionado con el cannabis, que está relacionado con las células precisamente del cannabis. La leche materna contiene también estos endocannabinoides.
Entonces, en sí la planta siempre ha sido positiva, no nada más para la humanidad, sino para todos los animales y la naturaleza misma. Recordemos que esta visión positiva de la planta existió hasta 1912 aproximadamente, cuando Norteamérica precisamente criminaliza ciertas plantas, entre ellas el opio, entre ellas la cannabis. Entonces tenemos realmente 110, 115 años viendo la planta de manera negativa. Anteriormente siempre se vio positiva, siempre se planteó de una forma benéfica. Y recordemos que precisamente estas generaciones que están de 1912 a 1970, más o menos 1980, son las generaciones que pues le creyeron todo al gobierno, ¿no? Y si el gobierno decía que enviar algo, que tomar una sustancia es negativo, pues ya era negativo, ¿no? Sin tener un conocimiento científico, sin tener un planteamiento moral en torno a la temática, ¿no? Simple y sencillamente alguien dijo que era un crimen y como era un crimen, ya ahora es negativa la planta. Entonces recordemos que la planta en sí siempre ha sido positiva para la humanidad, sobre todo para México. México, que como le decía, es el segundo cultivador a nivel internacional. Entonces, recordemos que ha generado recursos, que ha generado apoyo, que ha generado una visión cultural relacionada con la marihuana en nuestro país y que definitivamente pues tenemos un vínculo muy estrecho con esta planta desde una raíz cultural e histórica y más allá desde una raíz del cultivo, que sabemos que pues México tiene un antecedentes bien importantes en relación con el libre cultivo y en relación con las tierras y cómo manejamos nuestras tierras. Entonces, la visión que se le ha dado es una visión completamente sin estructura, sin un fundamento científico, simplemente es una visión gubernamental que también nos lleva a la reflexión de si en verdad el gobierno dice algo, es algo verdaderamente aplicable o 100% real, porque muchas veces estas decisiones o estas narrativas que nos plantean los gobiernos, pues tienen un trasfondo en muchos casos políticos o casos de seguridad o casos de beneficios a algunos grupos, como ha sido el tema de la cannabis. Entonces es importante también llevar a la reflexión que no siempre lo que indica el gobierno es algo positivo y que México pues tiene en sus raíces siempre esta visión de reflexión en torno a la forma en la que se llevan las cosas en sus gobiernos y siempre hemos también estado en la lucha de la mejora. Entonces yo creo que la planta es muy buena, va a ser muy buena porque viene de la naturaleza y todo lo que la naturaleza nos da siempre nos alivia, nosotros vivimos de la madre naturaleza, todo lo que consumimos. Entonces yo creo que esta visión que se le ha dado es una visión pues muy estrecha, muy limitada y que realmente no tiene tampoco ningún sustento científico de negatividad en el consumo, al contrario, ayuda al nivel paliativo, ayuda también a las personas con autismo, hay muchos ya cada vez más análisis científicos en torno al sistema endocannabinoide. Entonces yo creo que más bien es un tema de desinformación cultural, que es necesario que las personas que consideren que esta planta es negativa se informen al respecto y que también nos pongamos a reflexionar de si todo lo que dice el gobierno es cierto, ¿no? Porque muchas veces no esa construcción narrativa, en lugar de beneficiar a las sociedades, las está perjudicando, como lo vemos al día de hoy, que avanza precisamente a nivel internacional la industria canábica y México se queda. México está retrasado, México lo considera ilegal, México considera que tienes que hacer miles de permisos para lograr tu libre desarrollo de la personalidad. Entonces, lo que no consideramos justo, pues es de que se limite a los campesinos, a los indígenas, a los lugares en donde se ha sembrado marihuana ilegalmente por más de 80, 70 años, se les continúe limitando y se nos continúe retrasando como una potencia que somos en materia de cultivo canábico. Eso a pensar, a meditar, a analizar y como dices, a no creer todo lo que se diga, ¿no? Tanto en un sentido como en otro. Vamos a investigar, a confirmar toda la veracidad de lo que se dice de esta planta que no por nada o se le dedica un día en el mundo, ¿no? Así es que de ahí su importancia. Por último, Andrés, el movimiento Paz, Tierra y Libertad va a continuar con esta intención de que los campesinos puedan decidir libremente su cultivo. ¿Tienen otros aliados? ¿Hay otros movimientos semejantes en el país? Sí, hay muchos movimientos, sobre todo el del día de hoy, que es el del 420,
es un movimiento respaldado para el consumo. Como le decía, cada movimiento defiende una postura. El 420 defiende la libertad de consumir lo que se quiera, ¿no? La libertad del libre consumo. Entonces, ellos son, claro, aliados estratégicos desde hace muchos años, no nada más del movimiento canábico, sino de otro tipo de enlace de derechos. Recordemos que estuvieron en el Senado también durante mucho tiempo con un plantón que recién hace un par de años me parece que fue retirado, pero se continúa con los espacios de libre consumo. Y sí, afortunadamente el movimiento Paz, Tierra y Libertad tiene entre sus aliados pues más un lado científico, lados universitarios, tenemos algunas universidades con las cuales hemos hecho colaboración. Entonces, continuamos trabajando ya no desde una visión completamente abierta para evitar confusiones en torno a esto de que si es o no un tema de consumo, recordando nada más que este movimiento está especificado y con la intención del desarrollo de las comunidades y de los grupos agricultores históricos del país, y que nuestro objetivo, si bien es cierto, tiene que ver con la planta, no tiene que ver con que la gente la consuma, sino más bien con que podamos sembrarla libremente y podamos hacer el desarrollo industrial nacional desde abajo, no desde la industria farmacéutica, no desde la industria internacional, sino más bien desde las manos que siembran esta planta en nuestro país, que son muchísimas, y que estas manos sean las que se prioricen para lograr los objetivos y también para tener mejores condiciones de vida. Entonces sí, el movimiento continúa y continuará, esta historia todavía no se termina, se sigue construyendo y siempre se agradece a los medios de comunicación que tengan y rememoren precisamente estas temáticas de las cuales se han estado hablando, para que en conjunción, ¿no? Porque este es un movimiento, precisamente tiene que ver toda la sociedad, cada uno desde sus trincheras, pueda reflexionar acerca de qué tanto afecta que un campesino o que una mujer indígena cultive esta planta y qué tanto beneficia. Ese sería el punto a reflexionar en estos días. Sin duda ninguna. Pues muchas gracias Andrés Saavedra Bendaño, integrante del movimiento Paz, Tierra y Libertad, con esta intención que ya lleva varios años y que continuarán en ella hasta que pues puedan ver materializar este proyecto. Muchas gracias, estaremos pendientes de lo que ocurra en los siguientes meses. Hasta pronto. Gracias, Mauricio, hasta luego.